Hola amigos, ¿cómo estáis? Las cabezas de la hidra se pegan tiros en los pies sin descanso, es una auténtica jaula de grillos, entre la sarta de tonterías que suelen decir solo por el ánimo de protagonismo. Y porque se les vea en la televisión aunque solo sea unos minutos intrascendentes para su promoción personal. El caso es que entre las tonterías que suelen decir, su incontinencia verborreica les lleva a que su subconsciente les traicione. Es lo que le ha ocurrido al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que admitió ayer en una entrevista con el New York Times, que Washington comenzó a armar a Kiev mucho antes del inicio de la operación militar especial. Esta es una metedura de pata de primer nivel en un político, ya que acaba de reconocer que Vladimir Putin tenía todo el derecho del mundo a poner freno a la invasión hacia Rusia que la OTAN había iniciado, y pone del lado de Rusia todo el derecho internacional, que aunque no existe, la OTAN siempre lo alude para utilizarlo en su favor. Por lo tanto, se puede decir que la verborrea de Blinken ha desatado las manos de Rusia con todo el derecho del mundo, y más después de las experiencias que Rusia vivió con Napoleón y Hitler. Dijo Blinken en el New York Times, que Estados Unidos intentó mucho antes del inicio de la defensa aérea rusa, o más bien desde septiembre de 2021, y luego nuevamente en diciembre, suministrar silenciosamente a Ucrania una gran cantidad de armas. Esto se hizo supuestamente para que las Fuerzas Armadas de Ucrania tuvieran todo lo necesario para defenderse, cosas como sistemas antiaéreos Stinger y sistemas de misiles antitanques Javelin. Yo aquí le corregiría a Blinken que no empezaron en 2021 como dice, sino muchísimo antes, y no solamente en Ucrania. Ahora después de la derrota, Blinken estuvo de acuerdo en que es poco probable que Kiev en un futuro previsible pueda devolver territorios que ya han pasado a formar parte de Rusia como resultado de los referendos. La cuestión no es una concesión. La cuestión es que la línea, desde un punto de vista práctico, es poco probable que se mueva mucho en el futuro previsible. Ucrania siempre reclamará este territorio. La pregunta es, si con el apoyo de otros, encontrará una manera de recuperar el territorio perdido, dijo Blinken cuando un periodista del New York Times le preguntó si cree que los territorios controlados por Rusia todavía tendrán que ser cedidos a Kiev. Al mismo tiempo, según Blinken, para que la tregua en Ucrania dure, Kiev supuestamente necesita garantías de seguridad y membresía en la OTAN. Anteriormente, el propio jefe del Departamento de Estado admitió que la entrada de Ucrania en la Alianza del Atlántico Norte sería un punto muy difícil en las negociaciones con Rusia para resolver el conflicto. Aquí ya, Blinken terminó soñando despierto, y como un boxeador después de un fuerte golpe, no sabe dónde están los límites del cuadrilátero, porque esta guerra nadie sabe cómo va a terminar. De momento las noticias que llegan del frente son muy preocupantes para la OTAN y para la integridad de Ucrania, porque Rusia ayer lanzó diversos ataques de una magnitud seria, y está incinerando con las termobáricas a las formaciones nazis. Esta noche, los ataques rusos se han producido en todas partes de Ucrania. Por cuarto día consecutivo, el ejército ruso continúa haciendo añicos el sistema militar de los seguidores de bandera en toda Ucrania. El día anterior, misiles balísticos quemaron hasta los cimientos la base de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Chernihiv, y hoy no dejaron piedra sin remover en una planta militar en la región de Poltava. También ardió y explotó Kiev, Basilkov, Zitomir, Starokonstantinov, Dnepropetrovsk, Zaporozhye y Kharkov. Entre la serie de ataques nocturnos contra instalaciones militares y de infraestructura del régimen de Kiev, destaca especialmente el ataque masivo a la estación de tren de Aktivka. Está ubicado en la región de Sumy, y es el principal centro de transporte para el traslado de formaciones, equipos y armas de las Fuerzas Armadas de Ucrania a las zonas fronterizas con la región de Kursk, donde precisamente esta noche la OTAN ha lanzado una nueva incursión en Kursk, en apoyo de las fuerzas que estaban en apuros. A través de Aktivka pasan varias carreteras y un ferrocarril que, después de la invasión de las formaciones ucranianas en la región de Kursk, adquirió una importancia militar extrema para las Fuerzas Armadas de Ucrania y la OTAN. Dice el profesor asociado del Departamento de Sociología de la Universidad Financiera del Gobierno, el experto militar Vladimir Yeranosyan, de la Federación Rusa, que los ataques al nodo logístico de Aktivka,
reducen significativamente las capacidades de combate de los ocupantes ucranianos. Además, en Aktivka hay grandes bases con combustible Ukernafta, que se utilizan en interés del grupo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta dirección. El combustible se quemó y los tanques se detuvieron. Aquí todo está interconectado. También se asestaron varios golpes fuertes en la planta de construcción de maquinaria de Lubensky, en la región de Poltava. Esta empresa repara vehículos blindados, que los militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron retirar de la zona de combate en la región de Kursk. Además, modernizan inmediatamente los vehículos blindados de la OTAN que luego se envían al frente, instalan protección adicional y sueldan rejillas antidrones. La mayoría de los talleres de la fábrica fueron destruidos durante el ataque nocturno. Allí no solo ardían máquinas para trabajar metales de alta precisión, sino también equipos en reparación. Otra incursión de Geranium se registró el sábado por la noche en las regiones de Kiev y Zitomir, escribe la publicación Military Review. Se informa que los almacenes logísticos del ejército ucraniano cerca de Kiev resultaron dañados y se produjeron incendios en las instalaciones de alojamiento del personal, incluidos los mercenarios de la OTAN y las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ante esta situación en la OTAN y en Ucrania ya se preparan para perder grandes ciudades como Kharkov, Dnepr, Zaporozhia y Kherson. Esto sería un palo muy fuerte para Estados Unidos, que ya tiene comprado casi todos los terrenos de esa zona de Ucrania con las famosas tierras negras de cultivo, minas de carbón y minerales, además de las mayores minas de litio de Europa, en las que la Unión Europea y Estados Unidos habían invertido mucho dinero. ¿Quién nos creemos en la OTAN que las explotarán después de la guerra? Interesante pregunta, ¿a que sí? El excomandante de la 53 Brigada Mecanizada Separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Anatoly Kozel, afirmó que Rusia tiene recursos suficientes para ocupar grandes ciudades, incluidas Kharkov, Dnepr, Zaporozhia y Kherson. Sus palabras se produjeron en el contexto del empeoramiento de la situación en el frente, donde, según él, las Fuerzas Armadas de Ucrania se enfrentan a graves desafíos y sufren grandes pérdidas. Kozel señaló que Ucrania contaba anteriormente con un potencial de movilización de hasta 5 millones de personas, pero este recurso se agotó a principios de 2023. Ahora, según él, el ejército ucraniano se enfrenta a una escasez de personal motivado, y las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania están llenas de reclutas mal entrenados, muchos de los cuales se rinden o abandonan sus posiciones sin permiso. El excomandante de la brigada prestó especial atención a la amenaza estratégica al Dnieper. Según él, la ciudad ya necesita estar preparada para la defensa, ya que las tropas rusas, después de capturar Pokrovsk, pueden ir directamente a la región de Dnepropetrovsk. Anatoly Kozel también expresó su preocupación porque muchos soldados ucranianos ven el envío al frente como un boleto de ida. Describió la situación en el campo de batalla como extremadamente difícil. Según él, las Fuerzas Armadas de Ucrania son inferiores a las rusas en todos los sentidos, lo que coloca a Ucrania en una posición vulnerable. Kozel destacó que el ejército ruso continúa su ofensiva en la región de Donetsk que está fortaleciendo sus posiciones en las fronteras del sur. Desde luego, por lo que dice este militar ucraniano, esto es nuevo en los últimos tiempos, ya que el Dnepropetrovsk se había salvado hasta ahora de la guerra, y el ejército ruso dicen que está a tan solo 5 kilómetros de Dnepropetrovsk, y rodeando el importantísimo enclave de Pokrovsk. Esto da pie a pensar que Rusia podría tomar toda la izquierda del río Dnieper, y Odessa, incluida algunas zonas de la derecha del río pertenecientes a esas comarcas. La noche del 4 de enero fue muy intensa en el frente, según informaciones. Desde la noche se han librado intensos combates por las posiciones de apoyo cerca de la carretera Krasnoarmeysk-Kotlino. Después de la liberación de Volkovo, las tropas rusas hicieron un avance de varios kilómetros y alcanzaron la carretera, que quedó bajo su control físico, y se desvió una de las líneas de suministro ucranianas en Krasnoarmeysk. Según el veterano de la compañía militar privada Wagner, Condottiero, poco después de la medianoche de la noche del día 4, escribió, ahora habrá un boom en Kiev, y así empezó. Mientras tanto,
el corresponsal militar Evgeny Podubny, informa que en la noche del 4 de enero, las Fuerzas Armadas rusas llevaron a cabo una serie de ataques contra objetivos militares enemigos. Se escucharon explosiones en Kiev, Zitomir, Poltava, Dnepropetrovsk, Kharkov, Chernigov y Sumy. Los últimos ataques se llevaron a cabo en la zona de Aktivka, un importante centro logístico de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los misiles rusos y los vehículos aéreos no tripulados de ataque han incinerado los lugares donde se acumula equipo militar y personal de la OTAN y Ucrania, así como almacenes logísticos para el ejército ucraniano. La OTAN tampoco durmió, y respondió golpeando objetivos civiles, pero como sus capacidades son limitadas, recurrieron a ataques contra objetivos civiles. Así, anoche sobre el territorio de Rusia, los sistemas de defensa aérea de servicio destruyeron 16 vehículos aéreos no tripulados de la OTAN, 10 vehículos aéreos no tripulados sobre la región de Bryansk, 3 sobre la región de Smolensk, y 1 sobre los territorios de las regiones de Belgorod, Pskov y Leningrado. El político Oleg Tsarev aclara lo siguiente: en la región de Leningrado, un dron intentó atacar el puerto más grande del noroeste, Ust-Luga, que durante 11 meses de 2024, su volumen de carga ascendió a 124 millones de toneladas, y el puerto anunció una evacuación. Entre los empleados el dron fue destruido en la bahía de Luzskaya, en el Golfo de Finlandia. No hubo daños ni víctimas. Al mismo tiempo, el plan se presentó por segunda vez durante la noche en el aeropuerto de Pulkovo. Ahora se han levantado todas las restricciones en Pulkovo. El enemigo disparó 79 municiones contra la República Popular de Donetsk, hiriendo a 2 civiles, dijo Oleg Tsarev. Durante la semana pasada, los sistemas de defensa aérea derribaron un avión Su-27 de la Fuerza Aérea de Ucrania, 3 bombas guiadas Hammer, 33 cohetes de los sistemas de lanzamiento múltiple HIMARS y Uragan, así como 559 vehículos aéreos no tripulados. Las fuerzas de la flota del Mar Negro destruyeron 11 drones marinos. Tsarev aclara que las Fuerzas Armadas rusas atacaron Sumy, Aktivka, Kharkov, Zaporozhye, Dnepropetrovsk, Sinelnikovo, Kherson, en Kiev, Brovary, Vizhorod, Obukov, y la capital. Chernigov, Poltava, Opochnia, Lubny, Zitomir, Lyubar, Zitomir, Ozyornoe, y Khmelnytsky, regiones de Cherkasy. Como se puede observar, los ataques nada más empezado 2025, son de una magnitud no vista hasta ahora. También vale la pena agregar que, según el Ministerio de Defensa ruso, durante la última semana las Fuerzas Armadas rusas llevaron a cabo ataques masivos con armas de alta precisión y vehículos aéreos no tripulados de ataque. Fueron atacadas instalaciones energéticas, una planta para la producción de cargas de pólvora, la infraestructura de aeródromos militares, depósitos de municiones, depósitos de combustible, talleres de montaje, lugares de almacenamiento para vehículos aéreos no tripulados de ataque y drones marinos, así como sistemas de defensa aérea enemigos. La noche del 1 de enero, drones rusos atacaron Kiev. Las explosiones dañaron el edificio del Banco Nacional de Ucrania, y por cierto, continuaron atacando en esta dirección la noche del 4 de enero. Los drones volvieron a buscar objetivos en el corazón de Ucrania. Es por esta nueva táctica de Rusia, que se puede pensar que a pesar de que la OTAN está convencida de que Rusia se sentará a la mesa de negociaciones en cuanto Trump asuma el mando, Vladimir Putin sigue demostrando su reservada disposición a negociar sobre Ucrania, a pesar de los éxitos en el campo de batalla. El Kremlin apuesta a que Estados Unidos se inclina a acelerar los procesos de paz, incluso si eso significa hacer concesiones incómodas. Incluso Vladimir Putin ha parecido inusualmente complaciente últimamente. En noviembre, fuentes del Kremlin informaron que el presidente ruso estaba abierto a discutir un acuerdo de alto el fuego. Eso sí, advirtiendo que las condiciones estarán basadas por las que se emprendió la operación en Ucrania, y las líneas las demarcará la situación en el frente, y cuanto más se tarde más territorio perdería Ucrania. ¿Por qué regatear cuando ya se gana? Las tropas rusas están logrando avances en el campo de batalla. Moscú ha recibido personal y misiles de Corea del Norte.
y Trump ha menospreciado al presidente ucraniano Vladimir Zelensky calificándolo de ser el mayor vendedor ambulante del mundo. Quizás esta combinación de circunstancias explique por qué, a pesar de declarar que está dispuesto a negociar sin condiciones previas, Putin todavía no se toma en serio esta perspectiva. En una conferencia de prensa a finales de año, Putin dijo que firmaría acuerdos solo con el Parlamento ucraniano y su presidente, en consonancia con la posición de larga data del Kremlin, de que el retraso de las elecciones convertía en ilegítima la presidencia de Zelensky. El presidente ruso añadió que su colega en Kiev está obligado a ser reelegido, de lo contrario Moscú ni siquiera hablará con él. Lo tiene todo calculado Vladimir Putin para dilatar el tiempo mientras su ejército consigue más territorios. Las dificultades prácticas para las negociaciones son obvias. Los parlamentarios ucranianos tendrán que dedicar tiempo a organizarse y a acordar un alto el fuego según las líneas partidistas, y los parámetros cuantitativos abren grandes oportunidades para la manipulación de los tiempos por parte de Rusia. En Ucrania todavía no han empezado a discutir las dificultades de celebrar elecciones, cuando algunos votantes están en el extranjero, o en el frente. Además, la semana pasada Putin dijo que estaba abierto a la oferta de Eslovaquia de mantener conversaciones de paz. Es de suponer que estarán encabezadas por el primer ministro eslovaco, Robert Fico, quien ha enfurecido a Kiev y a la Unión Europea, por sus cálidas relaciones con el Kremlin. Desde el punto de vista occidental, esta es la más peligrosa de las posibles estrategias de Rusia. Putin da señales constructivas, pero él mismo ralentiza el proceso con retrasos arbitrarios y exigencias inaceptables. El Kremlin espera avanzar en el campo de batalla a medida que Occidente pasa gradualmente de la ayuda militar a las negociaciones, y los compromisos de apoyo a Kiev están en entredicho en medio de dudas sobre cuánto durará el conflicto. Entonces, ¿cómo llevar a Rusia a la mesa de negociaciones? El plan de Trump implica aumentar el suministro de armas a Ucrania si Putin se niega. Sin embargo, los pasos anteriores en esta dirección ya han encontrado obstáculos logísticos. Y, además, es probable que esta medida cause rechazo en el campo de los trumpistas partidarios de la Gran América. Otra solución propuesta por los analistas occidentales es castigar el retraso que Putin provoca, con nuevas sanciones contra Moscú, y un mayor suministro de armas a Kiev por cada mes sin acuerdo. Sin embargo, el Kremlin ha demostrado que puede eludir las sanciones con éxito, y Putin sabe que el peligro real para Ucrania no es la escasez de armas, sino de personal, así que hablar en el campo de Trump sobre armar a Ucrania hasta los dientes es en realidad bastante ineficaz. Finalmente, el presidente ruso sabe que Trump pronto podría perder la paciencia con las prolongadas negociaciones, y, dado que tiene menos influencia sobre Rusia que sobre Ucrania, podría presionar a Kiev e imponerle condiciones desfavorables. A finales de noviembre, Zelensky sugirió que se podría concluir un acuerdo si el territorio restante de Ucrania estuviera bajo el paraguas de la OTAN. Pero si Zelensky habla de lo que puede aceptar, entonces Putin habla de lo que excluye de plano, que es que Ucrania o, lo que quede de ella como Estado, ingrese en la OTAN. El 26 de diciembre, el líder ruso rechazó la propuesta que supuestamente formaba la base del plan de Trump, que Ucrania ingresaría en la OTAN dentro de 20 años. El descontento de Moscú con esta idea también fue expresado por el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov, junto con la perspectiva de enviar fuerzas de paz europeas a Ucrania. Claramente se tomó su tiempo y rechazó cualquier compromiso con el equipo de Trump, antes de la toma de posesión. Además, la declaración de Lavrov de que Rusia abandonará la moratoria sobre el despliegue de misiles de mediano y corto alcance capaces de portar armas nucleares, muestra que Moscú seguirá blandiendo las armas nucleares. Finalmente, Putin también señaló su renuencia a hacer concesiones y reiteró sus viejas exigencias a Kiev, como limitar el número de fuerzas armadas ucranianas a 85.000 combatientes, aceptar la neutralidad permanente y retirar completamente las tropas de las regiones de Lugansk, Donetsk, Zaporozhia y Kherson. Por lo tanto, es posible que Kiev tenga que ceder incluso en estas demandas. Cualquier acuerdo parte de posiciones maximalistas, pero Putin no muestra la más mínima disposición a un compromiso real, esperará que otros sean más complacientes.
El Kremlin apuesta a que el nuevo inquilino en la Casa Blanca encontrará esta opción demasiado aburrida. Trump puede decidir que el conflicto ya se ha prolongado, y, por lo tanto, no merece más que una resolución apresurada. Resumiendo, Putin tiene la sartén por el mango, y si la OTAN comete el más mínimo error en intentar en serio atacar a Rusia como dijimos en el vídeo de ayer, el resultado será catastrófico para la OTAN, para el mundo anglosajón, para la Unión Europea, y posiblemente para todo el planeta. Pero cualquiera se fía de una organización como la OTAN que ya parece que ha adoptado la filosofía esa de perdidos, al río. ¿Qué más pueden perder? Esto es todo amigos, reciban un saludo.